¿no es cierto? ¿Qué más, compañeros? Contravención, transgresión, vulneración, afectación. Podemos señalar de varias maneras, pero la Contraloría lo señala con su, textualmente dice, situaciones adversas. ¿Correcto? Situaciones adversas. Muy bien, con esa aclaración, a ver, pasamos a otra vuelta. Mira, le he cambiado nuevo, nada. A ver, aquí tenemos, compañeros, las modalidades. Si nosotros quisiéramos adecuar de manera coherente con lo que estamos desarrollando, es una función exclusivamente, de manera exclusiva, de la Contraloría como de los órganos de control institucional de realizar el control concurrente. Está en verde. ¿No es cierto? Aquí dice acompañamiento sistemático multidisciplinario evaluando a través de la aplicación de diversas técnicas un conjunto de hitos de control. Un conjunto, ni siquiera uno, de un proceso, ¿no es cierto? De un proceso, ¿no es cierto? En curso de forma ordenada, sucesiva y interconectada. Entonces, el control concurrente hoy por hoy le han dado mayor énfasis, ¿no? Por ejemplo, concurrente, paralelo, ¿no? Dice acá, por ejemplo, están haciendo una vacuna. ¿Ven? Están haciendo una vacuna, pero ese control concurrente debe ser si esa vacuna es correcta o no. Esa vacuna está habilitada o no. O diríamos, tiene fecha de vencimiento o no. Entonces se tiene que aplicar cuántos, cómo, dónde, a quién, ¿no es cierto? Entonces para eso hay lineamientos de política en materia de salud por este problema del COVID. Entonces ahí se realiza control concurrente de manera correcta. Otro de los aspectos que tantas veces se habla, compañeros, es cuando los sudamericanos, para la llegada o para la organización de los sudamericanos en Lima, construyeron una serie de edificios y complejos deportivos, ¿no es cierto?, que luego recepcionaron a la cantidad de deportistas del mundo. ¿Cómo se ha realizado esto? Rápidamente, a través del control concurrente, o sea, paralelo, ¿no? ¿Correcto? Esa es una de las mejores muestras que podemos tener, lo que ha dado las noticias rápidamente en todas las instituciones del aparato estatal. La siguiente es la visita de control. Dice, se aplica principalmente las técnicas de inspección. Inspeccionamos, ¿no? ¿Correcto? Observación. Hacemos la observación de una actividad o de único hito de control de manera puntual, ¿no? De manera puntual. Aquí haría un conjunto de hitos, porque hay una serie de actividades permanentes, pero de vez en cuando, de forma, ¿no es cierto?, inopinada, ¿no es cierto?, que forma parte de un proceso en curso en el lugar y momento de su ejecución, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí vemos en la figura, podemos ver, ¿no es cierto?, cuándo es la vacuna, cuándo es el proceso, cuándo. Entonces vemos ahí un nivel de coordinación las veces que sean necesarias, ¿no es cierto?, en un momento dado, no todo el tiempo. La atención a los niños, por ejemplo, las vacunas. La siguiente, vemos la orientación de oficio. Dice, se efectúa la revisión documental y el análisis de información vinculada a una o más actividades de un proceso en curso. No implica necesariamente el desplazamiento físico del profesional o equipo o cargo de la misma. O sea, no requiere, ¿no es cierto?, una visita. Basta es una revisión documental. Puede ser a través de los sistemas de información, etcétera, etcétera, que permitan orientar de la mejor manera. Aquí podemos ver, recordarán mucho estos de los tablets de los estudiantes que en su oportunidad deberían llegar en la época del COVID, ¿no? Que no llegó, que no llegó en su debida oportunidad, ¿no? Porque en realidad en ese periodo de emergencia sanitaria, muchos se han quedado sin poder estudiar, no había cable, no había internet, en las partes, y el sector rural peor, ¿no? Se puede apreciar que es un aspecto eminentemente negativo que afecta a los niños en el desarrollo normal de sus conocimientos, ¿no? O sea, se ha estancado.
y algunos habrán pasado de año, pero ¿cómo han pasado? Fíjense. Entonces ahí podemos ver una orientación de un juicio a efecto de poder, ¿no es cierto?, cuál es la causa y revisar documentos y no necesariamente, como dice, llegar a los hechos, sino puede trabajarse en gabinete, ¿no? Por esto, esas son las modalidades que corresponden de manera permanente. Ahora pregunto, este tipo de modalidades, y control concurrente, visita de control, orientación de juicio, ¿tiene responsabilidades? No tiene, porque el accionar es inminentemente correctivo, es decir, hay que corregir en el plazo oportuno, subsanar, reparar, ¿no es cierto? Ese es el objetivo, pero normalmente no lo hace. Cuando no lo hace, se traduce en un informe posterior, como es la auditoría de cumplimiento o informe de orientación de oficio, pero que tiene características de informe de control con presunta irregularidad, que lo vamos a ver más adelante. ¿Alguna pregunta ahí? A ver, compañeros, ¿alguna pregunta? ¿Preguntas? Ninguna pregunta. Aquí tenemos, a ver, el control concurrente. El primero, ¿no? Me estoy refiriendo, analizaremos el verde que está ahí. ¿Correcto? El control concurrente. Mire, fíjese, para poder entender un poco mejor. Hitos con las actividades a intervenir según riesgos. Acompañamiento concurrente, ¿no? Y evaluación de las actividades del hito intervenido del proceso en curso, o sea, en ejecución, ¿no? Informes por hito, ¿no es cierto? Informes por hito con situaciones adversas, ¿no? Seguimiento y evaluación de la implementación de las acciones preventivas y correctivas en beneficio del ciudadano. Correctivas. Correctivas. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, dice, control concurrente evitó potencial perjuicio por 425 millones en obras de la reconstrucción con cambios. ¿No es cierto? Esto, por el ejemplo que he puesto, por ejemplo, ¿cómo se llama esto? De los panamericanos, ¿no? Ese es uno de los resultados importantes que ha tenido. Pues muy bien, aquí podemos apreciar la parte baja de estudios de preinversión. Control concurrente, puede ser ahí. Y la siguiente puede ser de actuación, ¿no es cierto?, de actuación preparatoria, o sea, antes de la convocatoria, ¿no es cierto? ¿Correcto? Las bases, por ejemplo. Y el siguiente puede ser también el mismo rubro, ¿no es cierto? Procedimiento de selección, ¿verdad? O sea, por ejemplo, el otorgamiento de la buena pro, puede ser también eso materia de un hito de control. El siguiente, por ejemplo, la elaboración del expediente técnico de obra. Como sabemos, todos los expedientes de obra tienen deficiencias. Y nunca un expediente es tan exacto, ¿no? La siguiente, ejecución física, ¿no? O sea, proceso constructivo, por ejemplo, de estos de los panamericanos. Luego, terminado la obra, presentada, inaugurada, la liquidación de la obra, ¿no? ¿Correcto? La liquidación. Y luego, dice obras en operación, o sea, la transferencia, ¿no? Al ente para que haga mantenimiento, por ejemplo. Podemos explicar a través de estas figuras de color que aparecen en la parte inferior, ¿no es cierto?, progresivamente cómo se realiza el control concurrente. ¿Alguna pregunta ahí, compañeros? ¿Preguntas? ¿Ninguna pregunta? ¿Lo han entendido entonces? Respondan. ¿Entendieron? Compañeros, Sí, doctor, sí, sí. ojalá, ojalá. Control concurrente, sigamos a ver. Aquí tenemos todo un proceso para ver un poco mejor la idea que hemos explicado.
Control concurrente. Planificación, 2 días. Oye, usted rápido, ¿no? No requiere mucho tiempo, 2 días. Ejecución, 5 días por hito. Si yo tengo 2 hitos, serán 10 días. Luego, reporte de avances, situaciones adversas. ¿Cuáles son? Un día, ¿no? Un día para señalar la situación adversa o contravenida, transgredida, vulnerada, incumplida, omitida, etcétera, etcétera. ¿Verdad? Comisión puede ejecutar la reunión de coordinación. Puede ejecutar reunión de coordinación. Y luego tenemos informe 3 días por hito, más 2 de aprobación, 10 días, informe de control concurrente, más 5 de aprobación. Tendríamos 5 días de remitido al titular de la entidad. 5 días. Computemos el plazo. Rápido, ¿no? Rápido, compañeros. No requiere mucho ni trabas. Mira, si hablamos de planificación, 2 días. Es de manera muy puntual, ¿no? Por tratarse de control concurrente. Cuando me refiero a la modalidad y a los plazos de ejecución y la publicación en la web de la Contraloría General, que tiene un plazo, ¿no? ¿Correcto? Y luego, ¿quiénes trabajan? Pues, igual que las demás auditorías, mire, la comisión está conformada por supervisor, jefe de comisión, integrantes. Puede ser uno, puede ser dos, puede ser tres, puede ser cuatro, dependiendo, ¿no? Dependiendo de la magnitud de lo que se pretende manejar. ¿Alguna pregunta ahí, compañeros? ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas, compañeros? No. La segunda, ¿no? Ya hemos tocado el verde. Ahora pasamos al segundo. Orientación de oficio. Orientación de oficio, como verán, no tiene casi plazo, ¿no? Orientación de oficio. Modalidad, orientación de oficio, plazo de ejecución, mire, no hay plazo. Ejecución, informe, rápido, ¿no? Publicación en la web, 5 días de remitido al titular de entidad. ¿Correcto? ¿Cómo se levanta esto rápido? Orientación de oficio. De oficio, o sea, no requiere planificación, güey, como su nombre. Otros lo llaman inopinada, ¿no? Pero su nombre técnico es orientación de oficio. Y se realiza permanentemente. Yo tengo un caso, por ejemplo, realizado de este tipo que no lo han implementado, ahora se ha revertido en una auditoría de cumplimiento, probablemente termine en una denuncia penal, por ejemplo. Puede terminar así, dependiendo de la trascendencia e importancia, por qué no se cumplió, por ejemplo, o qué quiso decir con la finalidad de hacer un servicio eficiente, eficaz. Por eso dice ejecución, informe, 5 días remitido al titular. O sea, rápido, ¿no? Aquí tenemos la orientación de oficio. Por ejemplo, verán que cada vez que se vacunaba, mire, fíjese, ¿cómo se llamaba esto? ¿Alguien puede señalar cómo se llamaba esto? A ver, compañeros. ¿Cómo se llamaba, compañeros? Alguien me dijo, es para fumigar, ¿no? Para fumigar serían para insectos similares, ¿no? Pero son personas. ¿Cómo se llama técnicamente? La desinfección, ¿no? Por COVID. Cámara de desinfección. Cámara de desinfección. Mire, fíjese. Entonces, ahí encaja, por ejemplo, es un ejemplo ilustrativo, mira, el soldado que controla, ¿no? ¿Se da cuenta? Se determina una o varias actividades de un proceso en curso. De ser el caso, se requiere información, revisión y análisis de la misma para identificar la existencia o no de situaciones adversas respecto de las situaciones determinadas. Se elabora el informe de identificación, situación adversa. ¿Correcto? No tiene un informe, pero no tiene responsabilidades. Cuando no se implementa, no se cumple en poder superar, corregir, esto se traduce en un informe de auditoría con la finalidad de determinar responsabilidades. Eso es lo que tenemos que saber. A ver, vamos con esa explicación. A ver, lo van a revisar seguramente.
en las normas que ya les he repetido, dos normas, ¿no? La ley y las normas generales de control gubernamental. Aquí tenemos la implementación, seguimiento y evaluación de acciones derivadas de los informes de control simultáneo. El control simultáneo es otra actividad permanente, ¿no? De manera paralela. Pero esta implementación, seguimiento y evaluación de acciones derivadas de control simultáneo, permiten que el titular de la entidad, ¿no es cierto?, implemente con la finalidad de superar esas desviaciones, situaciones adversas. Eso es lo que emplea, ¿no? Situaciones adversas. A ver, algo de situaciones adversas, un sinónimo, a ver. Situación adversa, sinónimo. Contrario, ¿no? Incumplimiento, desviaciones, etcétera, etcétera, ¿no? No se olviden de eso. Esto tiene un plazo máximo de implementación del plan de acción, es de 3 meses. De 3 meses, ¿no? Porque en realidad, por su naturaleza, el control simultáneo requiere, pues, progresivamente que se vaya cumpliendo. Por eso hablamos de un plan, ¿no? Por eso hablamos de un plan. Para el caso de emergencia del COVID-19, el plazo máximo de implementación es de 1 mes. O sea, se reduce por la misma razón de que es urgente, rápido, sobre la marcha, ¿no? ¿Correcto? ¿Alguna pregunta ahí? Ninguna pregunta, pasamos a ver. Ojalá que estén entendiendo, ¿no? Ahora tenemos aquí, ya hemos explicado los tres, ahora pasamos a otro extra, ¿no? Que son los servicios de control posterior. La trascendencia e importancia en estos servicios de control tiene su explicación y lo vamos a ver de manera una tabla que le consigné para que ustedes puedan observar cuáles son esos. Pero aquí señalamos, como para entenderle, son aquellos que se realizan con el objeto de efectuar la evaluación de actos y resultados ejecutados por las entidades en la gestión de los bienes, recursos y operaciones institucionales. ¿Correcto? Pero entender son aquellos que se realizan con el objeto de efectuar la evaluación de los actos y resultados ejecutados por las entidades en la gestión de los bienes, recursos y operaciones institucionales. Son realizados por una comisión auditora mediante 3 etapas. A saber, estamos revisando ahora control posterior, por si acaso. Control posterior, ¿no? ¿Cuáles son esos 3? Normalmente bien conocidos, ¿no? Planificación o plan, ¿no? Otros lo llaman planeamiento, como habrán visto. Planeamiento. Confuso, la propia Contraloría falla acá, ¿no? Y la segunda, planificación, ¿qué cosa es? Determinar el programa de auditoría, ¿no? Determinar el programa de auditoría que contenga, ¿qué cosa, compañeros? El objetivo, los procedimientos y las técnicas de auditoría que están incluidos implícitamente en cada uno de los procedimientos, ¿no? Si yo tengo la planificación adecuada para este caso, con lo cronograma correspondiente, puedo hablar de ejecución, o sea, de hallazgo, ¿no? Mira lo que habla de hallazgo. Nosotros en este tipo de auditorías hablamos de desviaciones de cumplimiento, aclararemos también eso. Pero ese hallazgo, genérico, ¿no? Genérico. Ejecución igual hallazgo. Y luego el tercero es la elaboración del informe. Otros lo llaman la formulación del informe de auditoría. ¿Correcto? Formulación del informe de auditoría. ¿Alguna pregunta? Aquí tenemos las normas para que ustedes pudieran revisarlo. A ver, tenemos la directiva 007 del año 2014 también, ¿no es cierto? La auditoría de cumplimiento. Fecha en la cual también pues se derogan las normas de auditoría gubernamental que les he dicho, que muchos estudiantes no toman en cuenta estas normas
piensan que las Nago y Mago, que están en la página web, que no han desaparecido, y lo jalan, ¿no? Lo presentan, me traen un trabajo eso. Por eso alguna vez puse muchos estudiantes, piensan que no voy a revisar, les he puesto 0. Y dijeron, pero yo he hecho, profesor, ¿con qué norma me he hecho? Si estas normas estamos analizando. La siguiente es, compañeros, servicios de control específico a hechos con presunta irregularidad. Esto es la auditoría. En este manual, en el primero de la directiva 007, ustedes pueden verlo, son algo de cerca de 200 hojas, 180 y tantas hojas, es casi 90, 190 y tantas. Pueden ver una serie de modelos, de carátulas, de figuras, de presentación, etcétera, ¿no? Todos los modelos están ahí, seguimiento, todos los demás. Algunos los he copiado para ustedes pasar. Y luego, esto es reciente, compañeros, del mes de junio del 2021. Estamos 2022. Han pasado un año y algo más. Este tipo de informes vamos a elaborar en este caso particular, porque seguramente alguien va a estudiar la maestría, no nos va a tomar en cuenta esto, sino esta, ¿no? Ya hemos desarrollado. Y la directiva 05 del año 2014, auditoría financiera. No lo vamos a tocar, no es nuestra temática, tampoco auditoría de desempeño, menos la acción de oficio posterior, ¿no? Menos ahí. Aquí podemos apreciar las modalidades de servicio de control posterior, ¿no? Ahí podemos apreciar. A ver, denle una revisadita rápido, un par de minutos, a ver. ¿Alguna pregunta, compañeros? Creo que nos vamos a volver a salir, creo que regresamos también. A ver. ¿Alguna pregunta? ¿Algo notan ahí? ¿Notamos algo, compañeros? A ver, entramos a ver. Dice, en la primera columna aparece modalidades, servicios de control posterior. ¿Cuáles son esas modalidades para el aparato estatal? Estamos tocando exclusivamente estatal, no privado. Dice auditoría financiera, a la cuenta general de la República, por ejemplo, ¿no? Luego hablamos la auditoría de desempeño. Es equivalente, por ejemplo, a la auditoría de gestión, ¿no? Del sector privado, que antes se llamaba, por supuesto, también esta gestión, pero para diferenciar de la auditoría de gestión del sector privado, ahora han consignado auditoría de desempeño. Y tenemos la auditoría de cumplimiento, ¿no? En la tercera columna. Y luego, en la cuarta columna, podemos apreciar
el servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad. ¿No es cierto? Fíjese, tiene un plazo de 45 días hábiles, no máximo, no se puede. En cambio, la auditoría de cumplimiento puedo planificar yo 60 días, 4 meses. No puedo planificar, pero aquí no, te da un tope. Y cuanto mejor sea, mucho mejor, ¿no? Ya me está notificando, ¿eh? 5 minutos, algo ha pasado, por eso nos ha expulsado más antes. 5 minutos, salimos, regresamos ahí, compañero. Entonces ahí tenemos el grupo, ¿no? ¿Qué cosas faltaría acá? Si ustedes notan rápidamente, faltaría lo que señala la ley, ¿no? La auditoría ambiental, por ejemplo, o, o, o la auditoría de gestión ambiental, ¿no es cierto? ¿Qué faltaría más ahí, compañeros? La auditoría arqueológica, ¿no? ¿Qué más faltaría? Verificación de denuncias, ¿no? La verificación de denuncias, ¿correcto? Y otras que inclusive acción de oficio control, cuando se requiere, cuando hay mira de urgencia, acontecimientos negativos, de oficio la Contraloría puede adoptar una acción. Por eso consideraron esto. Materia a examinar, los estados financieros e información presupuestaria, para este caso, ¿no? ¿Cómo se llama el hallazgo de auditoría para este caso financiera? ¿No es cierto? Deficiencias significativas. ¿Cuánto es el plazo para otorgar el derecho de defensa? 5 días. El informe, ¿cómo se pone? Reporte de deficiencias significativas. Para auditoría de desempeño, que no es nuestro tema tampoco, ¿no es cierto? ¿Qué es eso? Igual que lo que es eficacia, eficiencia, economía, las 3 es, ¿no? Y la calidad de producción y entrega de los bienes o del servicio al ciudadano. O sea, los resultados. Por eso habla de resultados acá. No dice hallazgo de auditoría, dice resultados. ¿No es cierto? Entrega de comentarios, dice 7 días. Acá hay 5 días, ¿no? Acá hay 3 días. Ampliatorio a 3 días. En este caso no lo tiene, ¿no? Acá tiene 3 días. Y por eso el auditor puede otorgar esta ampliación de 3 días de oficio, ¿no? ¿Correcto? Y el informe, análisis de resultados de acciones de mejora de implementación por el gestor. O sea, el gestor público, ¿no? De ahí viene ese nombre de gestor público. Auditoría de cumplimiento, esta sí lo vamos a desarrollar. Está referido a los procesos, está referido a las actividades, está referido a las tareas, está referido a las operaciones y la auditoría de cumplimiento se debe realizar aquellos montos objeto de observación mayores a 30 millones de soles. 30 millones de soles, con excepción según criterios de complejidad e impacto. ¿Correcto? ¿Cómo se llama el hallazgo de auditoría? Desviaciones de cumplimiento, ¿no? Su nombre técnico es desviaciones de cumplimiento. ¿Cuántos días le puedo otorgar máximo? 10 días, ¿no? No mayor a 5 días hábiles o cada máximo el tercer día de notificación. Ampliación no mayor a 5 días hábiles solicitada, máximo el tercer día de notificado. Si no, no vale. Si de no desvirtuarse se incluye como observaciones. Esto es lo que nosotros trabajamos a nivel de presunción y luego se convierte en observación con las presuntas responsabilidades administrativas, civiles o penales. ¿Correcto? El informe, ¿no? En cambio, el servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad, un máximo de 45 días, no hay más, ¿no? Esto puede ser más. Respecto a la materia a examinar, dice hechos puntuales y vinculados a procesos, actividades, tareas, operaciones con evidencia de presunta irregularidad, menores o iguales a 30 millones. Y se rangueó, ¿no? Monto igual o mayor a 15 UITs, con excepción según el criterio de complejidad e impacto. ¿Cómo se llama el hallazgo? Pliego de hechos. ¿Cómo se llama? El hallazgo, pliego de hechos, con evidencia de presunta irregularidad. Largo, ¿no? No le gusta. Máximo 5 días hábiles. Ampliación mayor a 3 días hábiles solicitado el segundo día, ya no el tercero, en el anterior era el tercero, ¿no? De no desvirtuarse, o sea, de no fundamentar, de no sustentar, de no acreditar, de no
no evidenciar se convierte en irregularidades. Compañeros, aquí hace mención observaciones, en este caso es irregularidades. A ver, nos vamos a familiarizarnos con los términos. ¿Algún comentario? A ver, nos van a expulsar ahorita, nos regresamos. ¿Algún comentario? Ningún comentario. Pasamos a eso. Entiende que lo han entendido. Vamos a pasar después de este cuadro que hemos analizado respecto de las modalidades de control posterior, que en todos los casos que aparecen aquí siempre se determina las responsabilidades. Las responsabilidades. Posteriormente, como hemos señalado, el establecimiento de las sanciones que correspondan, siempre y cuando que ha sido de conocimiento del proceso sancionador, ¿no? ¿Correcto? Cuando corresponde administrativo y las denuncias del, respecto de la responsabilidad penal y o civil, según sea el caso. ¿Alguna pregunta ahí? Ninguna, ¿no? ¿Alguna pregunta? Pues vamos a pasar ahora al primero, ¿no? Que hemos señalado. Dos de estos vamos a desarrollar: la auditoría de cumplimiento y el servicio de control con presunta irregularidad, ¿no? ¿Correcto? Auditoría de cumplimiento, servicio de control con presunta irregularidad. Dice la auditoría de cumplimiento, compañeros, como en el siguiente que lo vamos a ver, siempre se trabaja en equipo. Se trabaja en equipo. Yo digo más técnicamente, se trabaja de manera corporativa, ¿no? Se trabaja de manera corporativa, ¿correcto? Cuando nosotros vemos el trabajo corporativo, entonces estamos viendo la posibilidad que todo trabajo se puede limar desde la planificación hasta la ejecución y la presentación del informe en condiciones de calidad, de buen producto, ¿no? ¿Correcto? Por eso hemos hablado de insumos, procesos y producto, ¿verdad? Insumos, he puesto el ejemplo del PAC, recordarán, y el proceso, ¿no es cierto?, que se hace permanentemente con la finalidad de mejorar y presentar un producto de calidad. Punto aparte, bajo esa regla, ese ejemplo, podemos adecuar que aquí también hay muchos insumos, ¿no es cierto?, para el proceso de auditoría. Solo así podemos presentar un informe de calidad con grado de aceptación. Si no hay esas condiciones o no lo tenemos los insumos suficientemente adecuados, es posible que tengamos el producto, pero será de mala calidad. ¿Correcto? De mala calidad. El informe, la auditoría de cumplimiento siempre suele hacerse en un equipo multidisciplinario. No solamente ya no es como antes la auditoría, solo el contador por su característica de una función privativa del contador público los hacía, ¿no es cierto? Exclusivamente el contador. Ahora no, lo puede hacerlo conjuntamente con un abogado, puede hacerlo con un economista, dependiendo qué tipo de auditoría. Puede ser auditoría de cumplimiento, pero sobre qué materia, ¿no? Para entender un poco mejor. Por ejemplo, haremos una auditoría, a ver, al sector agrario. Vamos a ver sobre agricultura. Nos acompañarán, pues, profesionales entendidos en la materia, como agrícola o agrónomos, ¿no? ¿Correcto? Si hacemos un proceso constructivo, por ejemplo, vamos a hacer una auditoría de cumplimiento, pero del proceso constructivo de una carretera. Serán ingenieros civiles o similares, ¿no? O hacemos al área de planificación,
serán economistas y afines, igualmente, ¿no? ¿Correcto? Y puede haber, por ejemplo, en logística, y podemos solicitar el apoyo que esta auditoría sea a través de los especialistas en contrataciones del Estado, por ejemplo. Podemos poner varios ejemplos. Lo más importante es que nosotros conozcamos la auditoría de cumplimiento, cómo opera, cómo funciona, ¿correcto? Probablemente no lo desarrollamos el ejercicio, sino del más pequeño de los 45 días que responde por debajo de los 30 millones de dólares, porque este tipo de auditoría de cumplimiento se ejecuta hoy por hoy desde el año 2021, sí, pues de junio, cuando supera 30 millones, ¿no? A más, ¿correcto? Aquí tenemos una definición de auditoría de cumplimiento. A ver, dice como definición, aquí tenemos, a ver, Salazar recién está entrando, ¿no? A ver, definición, es un examen objetivo. El informe no es subjetivo. No, parece, creo, considero, no existe eso. El examen es de manera objetiva, de manera objetiva. Además dice que es técnico, claro que sí, es inminentemente técnico y a la vez es profesional de las operaciones, claro, o sea, de ese procedimiento que se llama, de esa función, digamos así, por cierto, profesional, ya sean técnicos o especialistas, expertos, etcétera, etcétera. Además, habla de procesos. Nosotros ya lo sabemos qué cosa es un proceso. El proceso siempre es un producto. Responde a la palabra producto, ¿no es cierto? Y yo voy un poco más allá cuando me refiero al proceso, no solamente producto, o diríamos proceso, producto, sino producto final, ¿cierto? Más allá todavía, inclusive que tenga, pero impacto social. ¿Correcto? Eso podemos ver cuando hablamos de proceso. Y luego hablamos pues, de actividades financieras, ¿no? Normalmente hablamos de presupuesto. Todo es presupuesto. Presupuesto para bienes, presupuesto para obras, presupuesto para servicios, presupuesto para consultorías, presupuesto para X. ¿Te das cuenta? Entonces, con mayor razón, cuando trastocamos la temática general de presupuestos. ¿Correcto? Y administrativa, porque en realidad engloba todo. Entonces, todo el procedimiento administrativo, y lo que fuera, y lo que corresponde, ¿no? Tiene como propósito, o tiene como objetivo, lo que está marcado en rojo, a ver, ¿quién me ayuda a leer lo que está en rojo? A ver, lea cualquiera. Doctor, ¿puedo? Sí, lea usted. Mm, determinar en qué medida las entidades sujetas, ¿no?, al ámbito del sistema han observado la normativa aplicable, disposiciones internas y las estipulaciones contractuales. Muy bien. Si nosotros queremos medir esta parte de rojo, dice, determinar, una cosa es determinar, ¿verdad? Y otra cosa es establecer. Por ejemplo, determinar, digo, se ha determinado faltante 100. Establecer, reponer. Dejo entender, esa palabra también está asociada acá. Dice, ¿en qué medida? Dice, las entidades sujetas al ámbito del sistema han observado la normativa aplicable. Y ahí viene auditoría de cumplimiento. Normativa aplicable, disposiciones internas y las estipulaciones contractuales. O sea, los contratos tienen cláusulas, entonces hay que aplicar correctamente. La ley está dada para todos, está publicada en el Diario Oficial Verano, por tanto hay que cumplir. En la normativa aplicable en la materia que sea. Entonces, cualquier incumplimiento o la omisión o sacarle la vuelta a la ley trae como consecuencia una apreciación de esta naturaleza. Por eso habla aquí
Mira, fíjese, en la parte dice determinar y acá dice establecidas en el ejercicio de la función o la prestación del servicio público y en el uso y gestión de los recursos del Estado. ¿Alguna pregunta ahí? Está claro, ¿no? Una definición de auditoría de cumplimiento. Eso es lo que nosotros hacíamos mención en otros países, pero lo llaman, ya no lo llaman auditoría de cumplimiento, se lo llaman auditoría de legalidad. A ver si ustedes ingresan a la página web, ponen auditoría de legalidad, similar, ¿no? ¿Has cumplido con la ley? ¿Has cumplido con el ordenamiento jurídico? Cuando hablo de la ley, hablo de todo, ¿no? Normativamente, como aquí dice, has cumplido han observado la normativa aplicable, o sea, para ese caso concreto, a eso se debe, ¿no? De manera tal que hay que evaluar. ¿Alguna pregunta? Ahí tenemos, a ver, las directivas que ustedes pueden revisarlo, lo he incluido. El primero es esta, la manual de auditoría de cumplimiento, ¿no? Correcto, está en la página web. Son algo de 185, 88 hojas, ¿no? A ver, lo voy a subir yo al WhatsApp para que lo tengan. Además, la resolución de Contraloría 2.1, ¿no? Del año 2019 sobre auditoría de cumplimiento, únicamente a las operaciones, procesos y actividades de las entidades. Y luego tenemos aquí la aplicación por excepción, la modalidad de la auditoría de cumplimiento, ¿no? Cuando el monto auditado sea menor o igual a 30 millones de soles. ¿Correcto? Pero ya señalamos los 30 millones aquí respecto de la auditoría de cumplimiento. De manera tal que todo aquello que obedece por debajo de 30 millones de soles en cualquier materia que es materia de auditoría, se tiene que hacer, compañeros, ¿no es cierto? Dentro, dicen los auditores, dentro de los cánones, ¿no? Legales, dice. Dentro del marco jurídico legal, dice, ¿no? O sea, tanto han leído para eso, se expresan así. Entonces, cuando están hablando a ese nivel, digo que ya están conociendo, conocen, ¿correcto? ¿Alguna pregunta ahí? Solamente no es materia de discusión esto, son normas que usted lo puede revisar. Esto es la parte importante que, a ver, quisiéramos que ustedes lo puedan tomar la debida nota, a ver, antes que nos gane la hora. Cuando nos referimos al proceso de auditoría de cumplimiento, siempre hablamos de tres rubros: planeamiento, aquí planificación, ejecución y elaboración, y el tercero, cierre de auditoría. ¿Correcto? Lo más importante de todo esto es que quisiera aclararles, mire la Contraloría que tiene errores, si alguien puede hacer una tesis de esto de manera muy precisa, porque las tesis orientan para resolver problemas, ¿no? Y que las universidades donde se realizan las auditorías o la forma de mejorar, por ejemplo, una norma como esta que tiene deficiencias, lo importante es que el alumno se gradúe y que su tesis sirva para tomar como referencia para corregir, ¿no? ¿Correcto? Entonces hablamos, a ver, nosotros hablamos de planificación, de plan y planeamiento. Mire lo que aparece en la parte superior. Planeamiento y plan. ¿Y dónde está plan? Pero acá está plan, ¿no? ¿He visto por ahí plan? Acá está. Aprobar el plan. Mira la Contraloría que tiene sus errores. Por eso hago mención que ustedes pueden hacer para corregir todo esto. ¿Sabe por qué deben corregir? Por lo siguiente. Fíjese, la carpeta de servicio es un folder, en otras palabras. Contiene toda la documentación necesaria. Cuando hablo de planeamiento respecto de la carpeta, hago, tráigame proyectos, tráigame planes, tráigame actividades, tráigame plan operativo, tráigame auditoría, tráigame todo. Y en esta mesa lo junto.
hago una revisión, eso se llama un diagnóstico, ¿no es cierto? Por consiguiente, elaboro sobre qué va a versar mi auditoría. ¿Sobre qué versa mi auditoría? ¿Cuántos objetivos tiene? ¿Cuántos objetivos específicos tiene? ¿Qué contiene el programa de auditoría? Eso es lo que debe ser. Pero si nosotros revisamos cuidadosamente y vamos al segundo grupo, habla de planificación, cuando debería ser al revés, ¿no? ¿Y qué cosa dice aquí? Acredita, acreditar e instalar la comisión auditora. Mira, se sobreentiende que yo he planificado, me han autorizado y voy a acreditar. Normalmente con un oficio, ¿no? A la comisión auditora. ¿Y qué más abajito dice? Instalar la comisión. Levanto una acta, ¿no? Hoy día es 19, vamos a suponer el día de la mañana, me reúno con el titular o con su representante, levanto actas, eso es instalar. ¿Para qué es instalar eso? Para comenzar a correr, a partir de acá, comienza a correr el tiempo que he planificado. Para eso es, para ordenarme y todo esto debe estar en los papeles de trabajo, ¿no? ¿Correcto? Ya dice acreditar e instalar. Muy bien, ya lo entendemos. Ahora, más abajo dice comprender. ¿Qué cosa dice acá? La entidad y la materia a examinar. Podría ser, aunque es abstracto, ¿no? Podría ser. Pero más abajo es el problema. Aprobar el plan de auditoría definitivo. Que no he aprobado, que era ligero, que estaba pendiente, que sin aprobar he salido. Mal, ¿no? Por eso yo quisiera que ustedes hicieran una tesis. No es peor. Ejecución. Definir la muestra de auditoría. Que ahí voy a definir. La muestra ya lo tengo en la planificación. Lo único que voy a es aplicar. Aquí hay un problema también. La ejecución dice el plan de auditoría definitivo. Ejecución del plan. Pero si ya tengo, lo único que tengo es ejecutar lo que ya está, ah, ya es definitivo, ya es aprobado. Aplicar los procedimientos de auditoría, claro. En tiempo de ejecución o en la etapa de ejecución, voy a aplicar los procedimientos. Cuanto mejor sean los procedimientos más sencillos, será más rápido. A efecto de obtener ¿y qué más dice? Y obtener la evidencia, ¿no? O valorar la evidencia. ¿Alguna pregunta ahí? Ahora, mire, fíjese, lo he marcado con rojo. Determinar la observación. ¿Pero por qué voy a determinar observaciones? Acá lo que debería ser determinar los hallazgos, o sea, las desviaciones de cumplimiento. Aquí también hay un problema. Mira lo que dice, identificar las desviaciones de cumplimiento. Ah, primero es esto, pues, que si no yo paso hallazgos, o lo que llamamos las desviaciones, luego no me supera, recién se convertirá en observación. Eso es lo que tenemos que entender y no lo entienden aquí y están al revés. Elaborar y comunicar las desviaciones de cumplimiento. Claro, por supuesto que es una última fase. Registrar, es decir, eso dice la norma. Pero todo esto está mal, ¿no? ¿Alguna pregunta? Elaboración del informe dice elaborar el informe de auditoría, ¿no es cierto? Aprobar y remitir el informe de auditoría. No hay mayor problema. Aquí en esta etapa le puedo dar, compañeros, ¿qué cosa? Calidad. ¿Alguna pregunta? ¿Preguntas? Cualquiera, ¿eh?
Preguntas, jóvenes. ¿Está claro? ¿O no lo han entendido? Yo tengo estudiantes especiales, ¿no? ¿Saben cómo son los estudiantes especiales o no? Van al colegio especial, no pueden hablar, son medio sordos. Ustedes no, pero jóvenes. Profesor, esta parte yo entiendo así, lo he leído, lo he analizado y contrastado la norma. El orden es esta, no comparto con estas figuras, hay que corregir. Estoy de acuerdo cómo lo puedo formular en mi proyecto de tesis, por ejemplo. Tenemos N problemas, jóvenes. No, calladitos. Parece un cursillo de chiquillos que recién van a aprender. Están en la universidad, cuasi colegas, compañeros. Cuasi colegas. Casi colegas, y la maestría van a ir igual, calladitos, sumisos. Yo, compañeros, he sido estudiante de la universidad pregrado, los profesores los he votado, los he hecho expulsar. Averigüen, a ver, pueden averiguar, compañeros, no me jacto, es la verdad. Y maestría, peor, terrible he sido. Ni más, ni como alguien dijo, ni por vuelto han regresado. Terrible era. La mayoría pregunta, 10 preguntas, para todos lados disparado. Yo me callaba. Y le sacábamos la mugre, compañero, a los mismos profesores de la universidad. Estudiaba maestría junto conmigo. Terrible. Y nos vamos a quedarnos callados. Un poco difícil. Por eso es que cuando yo voy a estudiar, percibo que la percepción duramente, ¿no? Quiero que me lo pase todo su conocimiento. Acá sigo pensando en eso. Porque si no lo hago eso porque pago mi plata, ustedes pagan plata, jóvenes. No lo están valorando. Y con las condiciones no vamos más allá, por ahí nomás damos vuelta, por ahí nomás. Pero queremos ir más allá. Y la idea es eso. Siempre la idea debe ser allá. Que mañana estoy por el otro lado, cruzando el cerro. Eso debe ser, pero no lo están haciendo. Pues. A ver, les motivo para que piensen esta noche. A ver, soñemos, pues mañana voy a ser el hombre más fuerte. Mañana regreso duro. Eso tiene que ser, jóvenes, señoritas. Muy bien, nos ha ganado la hora, ahí nos quedamos. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches,